Winona Holiday nunca se ha considerado paranoica. En sus 36 años de vida, había desarrollado un sano sentido de la intuición, la misma intuición que la había ayudado a crear el Azure Bay, uno de los hoteles más prestigiosos de la costa. Y fue esa intuición la que le dijo que algo pasaba con Mark. Llevaban juntos 8 años, lo suficientes para darse cuenta de que su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo de lo habitual. Cuando su perfume se mezcla con otros olores, cuando las sonrisas se vuelven culpables. Pero Winona no esperaba que la prueba de la infidelidad fuera tan prosaica. Mark se estaba duchando aquella tarde y su teléfono, dejado sobre la mesa de la cocina, vibró continuamente. Winona no iba a comprobarlo. En realidad no iba a hacerlo. Pero el nombre, Octavia, apareció en la pantalla junto con un corazón. Te echo de menos. Ayer fue mágico. ¿Cuándo volveré a verte? Mark salió del baño justo cuando Winona repasaba su correspondencia. Le caían gotas de agua por los hombros hasta la toalla gris que le envolvía la cintura. «Nona», fue todo lo que dijo, utilizando su apodo. En sus ojos no se leía culpabilidad, sino pánico. Miedo a ser descubierto. Winona dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Ni siquiera le temblaron las manos. «Octavia Prentice», dijo, sorprendida por la calma de su propia voz. «¿La hija de Montgomery Prentice, el banquero?» Mark asintió, con la boca abierta como un pez varado. «Cariño», continuó Winona, observando las gotas de agua que caían sobre las baldosas de su cocina de $20,000. «No voy a montar una escena. Esta noche no. Necesito pensármelo». Cogió las llaves de su Audi y su bolso, dejando a Mark aturdido en medio de su lujosa cocina. En el coche, Winona no encendió la radio. Condujo sin fijarse en la carretera hasta que estuvo frente a su hotel. Azure Bay se alzaba sobre la costa, 12 pisos de cristal y piedra que reflejaban el sol poniente. Winona aparcó en el aparcamiento del personal y entró por la puerta trasera. La mayoría del personal la conocía como la propietaria, pero para el mundo exterior prefería permanecer en la sombra. Era una pequeña manía que ahora le parecía sorprendentemente útil. Mark lo sabía, por supuesto, pero muchos de sus socios y amigos la veían simplemente como la señora Holiday, la esposa de un arquitecto de éxito. Winona subió a su despacho privado en la última planta y abrió su ordenador portátil. Octavia Prentice. Una búsqueda produjo al instante docenas de fotos de actos benéficos y reuniones sociales. Una rubia esbelta de rasgos afilados y media sonrisa perpetua, la misma que insinuaba un secreto que solo conocían unos pocos elegidos. 28 años. Antigua modelo. Dirige la galería de su padre. Nunca se ha casado. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de Sociedad. Winona recordaba que Mark había mencionado una vez que estaba trabajando en un proyecto de galería para la familia Prentice. Ella no le había dado mucha importancia en ese momento. Ahora la imagen estaba tomando forma. El teléfono sonó en el escritorio. Mark. Winona no contestó. Necesitaba tiempo. Llamaron a la puerta y entró Delphine Morrow, la directora del hotel y amiga íntima de Winona. «Creía que no ibas a venir hoy», comentó, pero entonces se fijó en la expresión de la cara de Winona. «¿Qué te pasa?» Winona negó con la cabeza. «Ahora no, Del. Háblame de la fiesta del Prime Bank del próximo viernes. ¿Está todo listo?» Delphine entornó los ojos, pero decidió no insistir. «Sí, está todo listo. 200 invitados en el gran salón. El menú está listo». «Muy bien». Cuando Delphine se marchó, Winona se quedó mirando las luces de la ciudad por la ventana. Recordó que hacía 15 años había llegado aquí desde una pequeña ciudad de Ohio con un título en hostelería y $5,000 en el bolsillo. Había tenido 3 trabajos a la vez para ahorrar y poder comprar un pequeño motel en las afueras. Ese motel fue el primer paso. Siguieron otros, adquisiciones más grandes, inversiones de éxito, trabajo implacable en cada detalle del negocio.
A los 30 años, Winona había comprado una propiedad frente al mar y había empezado a construir Azure Cove. Conoció a Mark cuando buscaba un arquitecto para el proyecto. Tenía talento, era ambicioso y encantador, y estaba a punto de dar un gran salto profesional. Se enamoraron durante el proceso de diseño del hotel. Se casaron un año después de la inauguración. Winona siempre sintió que compartían valores y aspiraciones. Ambos salieron de la clase media gracias al talento y al trabajo duro. Ella creía entenderle como nadie. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Winona contestó. «Nona». La voz de Mark sonaba quebrada. «Lo siento, te lo explicaré todo. No es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso, Mark?», preguntó ella, sorprendida de lo fácil que le resultaba esta conversación. Es un error. Estoy confundido. Octavia no significa nada para mí». Winona cerró los ojos. Un clásico del género. «¿Vienes hoy a casa?», preguntó tras una pausa. «No», respondió ella. «Dormiré en un hotel. Necesito pensar». «Nona, por favor». «Buenas noches, Mark». Colgó el teléfono y suspiró. El reloj marcaba casi medianoche. Había docenas de correos electrónicos sin leer en su buzón, pero Winona los ignoró. En su lugar, abrió las cuentas de redes sociales de Octavia Prentice. Las fotos de su vida perfecta llenaban la pantalla. Yates, jets privados, ropa de diseño. Pero detrás de toda esa ostentación, Winona vio algo familiar. El mismo ansia de reconocimiento que había notado en tantas personas nacidas en la riqueza. Octavia estaba desesperada por demostrar que era algo más que la hija de su padre. Winona sonrió. Tenía un plan. Abrió el calendario y miró la lista de los próximos eventos del hotel. Dentro de 3 semanas había programada una cena benéfica a beneficio de la escuela de arte local. Perfecto. Winona marcó el número. Del, perdona el retraso. Tengo una idea para una cena benéfica. Quiero invitar a Montgomery Prentice y a su hija Octavia. Su galería podría patrocinarla. ¿De repente te interesas por los Prentice a medianoche? Delfín sonó suspicaz. Solo negocios, mintió Winona. Su nombre atraerá a más donantes. De acuerdo, me ocuparé de ello por la mañana. Ahora cuéntame qué ha pasado. Winona suspiró. Delfín había sido su amiga mucho antes de convertirse en empleada. Se habían conocido en la universidad y habían llegado juntas hasta el final. Mark me engaña, dijo simplemente. Con Octavia Prentice. Siguió una larga pausa. Ese idiota, dijo finalmente Delfín. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarme? Aún no lo he decidido, respondió Winona. Pero primero quiero conocer mejor a la señorita Prentice. Oh, Nona, dijo Delfín con preocupación en la voz. Sabes que la venganza no te aliviará. No es venganza, objetó Winona. Es investigación. Quiero entender lo que está pasando antes de tomar ninguna decisión. No se molestó en añadir que, en el fondo, esperaba ver algo especial en Octavia, algo que explicara la elección de Mark. Sería más fácil de aceptar que la trillada historia de un hombre de mediana edad halagado por una joven belleza. De acuerdo, dijo Delfín. Pero ten cuidado. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Siempre tengo cuidado, respondió Winona. Y por cierto, no hagamos pública mi relación con el hotel cuando los Prentices estén aquí. Quiero que piensen de mí que solo soy la esposa de Mark. ¿Quieres jugar a estos juegos? ¿Quieres? Por supuesto. Terminada la conversación, Winona estaba sola en su despacho con vistas al océano. Su hotel era su orgullo, su logro, su santuario. Ahora también sería el escenario de una pequeña obra. Ella no sabía si quería salvar el matrimonio. No sabía si podría volver a confiar en Mark, pero de algo estaba segura. No permitiría que Octavia Prentice ni nadie la menospreciara. Winona siempre había sido la dueña de su propio destino. Ahora sería la dueña de esta historia. Winona estudió meticulosamente su reflejo en el espejo. El vestido azul pálido, sin adornos,
Parecía caro pero no ostentoso. Sin marcas, sin señas de identidad, justo lo que necesitaba para esta noche. Se recogió el pelo en un moño sencillo y se puso unos pendientes minimalistas de plata. ¿Seguro que quieres hacerlo?, preguntó Delphine, sentada en el borde de la habitación del hotel donde Winona se preparaba para una exposición de arte contemporáneo en la Galería Prentice. Por supuesto, respondió Winona, mientras se daba los últimos toques de maquillaje. Había pasado una semana desde que se enteró de la infidelidad de Mark. 7 días en el hotel, evitando su casa y a su marido, rechazando sus llamadas y mensajes. No estaba preparada para esta conversación. Todavía no. En su lugar, Winona se sumergió en su trabajo y en su pequeño plan. No le había costado mucho conseguir una invitación para la inauguración de la exposición de la Galería Prentice. Su posición en la comunidad empresarial le daba acceso a casi cualquier evento. Pero hoy no iba a asistir como propietaria de Azure Cove, sino como la desconocida Winona Holiday. ¿Estaría Mark?, preguntó Delphine. Creo que no, sacudió Winona la cabeza. Está en Seattle, en una conferencia de arquitectos. No volverá hasta pasado mañana. ¿Y no le dijiste que lo sabías? Apenas hemos hablado desde aquella noche. Winona se encogió de hombros. Le dije que necesitaba tiempo para pensar en nosotros, y no insistió. Creo que agradece el aplazamiento de una conversación incómoda. Delphine frunció el ceño. Sigo pensando que deberías hablar con él en lugar de hacer un espectáculo. No es una actuación, objetó Winona cerrando el tubo de pintalabios. Es una misión de reconocimiento. Quiero saber con quién estoy tratando. De hecho, a Winona le resultaba difícil explicarse, incluso a sí misma, por qué estaba haciendo esto. Quizá necesitaba ver a su rival con sus propios ojos. Tal vez buscaba una explicación a la infidelidad de su marido, o, más probablemente, solo necesitaba sentir que controlaba la situación de la que había sido víctima. «Ten cuidado», suspiró Delphine. «Y llámame si necesitas apoyo». Winona asintió y abrazó a su amiga. «Gracias por aguantar mis rarezas». «En 15 años me he acostumbrado», sonrió Delphine. La Galería Prentice estaba situada en el centro de la ciudad, un moderno edificio de cristal con el pretencioso nombre de Evolución. Winona aparcó en una calle cercana y, respirando hondo, se dirigió a la entrada. El interior estaba lleno de gente. La élite local, artistas, críticos y quienes solo querían ser vistos. Winona tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y empezó a recorrer lentamente las salas, estudiando las obras expuestas. El arte abstracto nunca había sido su pasión, pero apreciaba el talento cuando lo veía. «¿Te gusta?», sonó una voz a sus espaldas. Winona se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Octavia Prentice. En persona parecía aún más espectacular que en las fotografías. Alta, esbelta, con una postura perfecta y una imagen elaborada. El vestido blanco acentuaba su bronceado y los pendientes de esmeralda el color de sus ojos. «Aún estoy tratando de entenderlo», respondió Winona con sinceridad, señalando el enorme lienzo rojo y negro que tenían delante. Octavia sonrió con condescendencia, según le pareció a Winona. Bronson Pierce explora los límites entre el caos y la estructura. Su obra debe tomarse desde el punto de vista emocional más que intelectual. «Es un enfoque interesante», asintió Winona. «Aunque confieso que prefiero las obras en las que puedo discernir al menos un indicio de forma». «Pensamiento clásico», dijo Octavia con una ligera risita. «Pero el arte moderno está diseñado para romper los patrones habituales de percepción. Mi padre y yo intentamos promocionar a los artistas que se adelantan a su tiempo». Extendió la mano. Octavia Prentice, conservadora de la galería. «Winona Holiday», se presentó Winona, estrechando la fría palma. «Solo una visita». «¿Es la primera vez que viene?».
preguntó Octavia, observando a Wynonna de pies a cabeza. Me habría acordado de ti. Sí, mis amigos me dijeron que me pasara, asintió Wynonna. Dijeron que tus exposiciones siempre son un acontecimiento. ¿Qué amigas, si no es ningún secreto? Octavia entornó ligeramente los ojos. Wynonna sintió que la estaban poniendo a prueba, un truco típico de la alta sociedad para determinar el estatus de un interlocutor. Lucy y James Benson llamó a una pareja que le resultaba familiar y que sabía con certeza que pertenecía a los mismos círculos que los Prentices. Ah, claro, asintió Octavia, pero en sus ojos brilló la decepción. Al parecer, los Benson no eran lo bastante altos. Son simpáticos. ¿A qué te dedicas, Wynonna? Trabajo en la hostelería, respondió ella, que era la verdad. Qué interesante, dijo Octavia en un tono que significaba todo lo contrario. ¿En qué hotel? Uno de los locales, respondió Wynonna con evasivas. Nada especial. ¿Y cuánto tiempo llevas al frente de la galería? 4 años, dijo Octavia con orgullo. Antes trabajé en Nueva York y París, pero mi padre me convenció para que volviera y me hiciera cargo. Renovamos completamente el concepto y trajimos nuevos artistas. Ahora nuestra galería es una de las 10 más influyentes fuera de Nueva York. Wynonna vio que a Octavia se le iluminaban los ojos cuando hablaba de la galería. Detrás de la máscara de una mujer de la alta sociedad había una mujer realmente apasionada por su trabajo. Esto sorprendió un poco a Wynonna, que esperaba ver solo una hermosa cáscara vacía. Impresionante, dijo Wynonna con sinceridad. Crear algo propio siempre es difícil, aunque no partas de cero. Oh, la galería existía mucho antes que yo, añadió Octavia rápidamente. Pero era, digamos, anticuada. Mi padre coleccionaba sobre todo realistas americanos del siglo XX, honorables, pero no muy actuales. Yo aportaba una perspectiva moderna. ¿No se resistió? Al principio, sí, sonrió Octavia, pero a medida que los precios se disparaban, sus objeciones disminuían. Un elegante hombre de pelo gris se les acercó. Octavia, querida, los Marcuse quieren hablar de la compra del díptico de Pierce. Papá, te presento a Wynonna Holiday, la presentó Octavia. Wynonna, mi padre, Montgomery Prentice. Encantado. Sonrió el hombre, pero su mirada se deslizó por Wynonna sin mucho interés. Si nos disculpan, tenemos clientes que atender. Espero que disfruten de la exposición. Octavia asintió a Wynonna y se marchó con su padre. Wynonna notó el cambio en su postura y sus andares mientras se dirigía hacia la pareja de mediana edad vestida a la última moda. Cada gesto de Octavia estaba ahora lleno de encanto y confianza. Wynonna caminó lentamente alrededor del resto de la exposición, observando a Octavia desde la distancia. Pudo ver a Octavia pasar de un grupo a otro, cambiando de actitud según sus interlocutores, más deferente con los coleccionistas de más edad, familiar y amistosa con los artistas jóvenes, encantadoramente coqueta con los hombres ricos de cierta edad. ¿Primera vez aquí?, le preguntó un hombre alto con un vaso de whisky. Sí, confirmó Wynonna. ¿Y usted debe de ser un cliente habitual? Guido Ferrano, se presentó. Soy marchante de arte de los Prentices desde hace 10 años. Wynonna Holiday. ¿Y qué le parece nuestra Octavia?, preguntó con una risita señalando con la cabeza a la galerista que ahora charlaba animadamente con un grupo de invitados. Impresionante, respondió Wynonna con diplomacia. Eso está claro, dijo Guido riendo entre dientes. La chica sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Ha transformado por completo la galería a lo largo de los años. El viejo Monty se resistió al principio, pero ella insistió. Parece muy decidida, comentó Wynonna. Esa es una palabra para definirla, rió Guido. Otros usan definiciones menos halagadoras, pero no se pueden negar sus resultados. Los beneficios se han triplicado desde que ella tomó las riendas.
¿Desde cuándo la conoces? Desde que era adolescente. Siempre fue una niña difícil. Después de la muerte de su madre, se volvió aún más difícil. Monty la mimó, por supuesto, como a una hija única. ¿Su madre murió?, preguntó Winona, sintiendo de pronto una punzada de compasión. Cuando Octavia tenía 13 años, de cáncer. Una época difícil para las dos, asintió Guido. Pero no dejes que esa historia te ablande el corazón. Nuestra Octavia había aprendido hacía tiempo a utilizar su trágica historia para manipular. Winona miró sorprendida a su compañero. No tienes muy buena opinión de ella como socia. Guido se encogió de hombros. Aprecio su perspicacia para los negocios. No hace falta que te caiga bien alguien para respetar su profesionalidad. Además, soy demasiado viejo para sus juegos. Si me disculpa, tengo que hablar con un cliente potencial. Ha sido un placer conocerte, Winona. Al quedarse sola, Winona volvió a centrar su atención en Octavia. Ahora la veía bajo una nueva luz. No solo una heredera mimada, sino una persona con su propia historia y quizá heridas del pasado. No justificaba la aventura con Mark, pero hacía de Octavia una figura más tridimensional. Winona decidió acercarse al bar para tomar otra copa de champán. Allí se encontró inesperadamente de nuevo con Octavia. «¿Qué te parece la exposición?», le preguntó. «Interesante», respondió Winona, «aunque debo admitir que algunas de las obras son demasiado conceptuales». «No todo el mundo sabe apreciar el arte moderno», dijo Octavia con una leve sonrisa. «Requiere un cierto bagaje cultural». Winona reprimió el impulso de objetar. Después de todo, su objetivo no era poner a Octavia en un aprieto. «Puede que tengas razón», dijo en su lugar. «Mi infancia en Ohio no incluyó viajes regulares a museos de arte moderno». «¿Ohio?». Octavia ni siquiera intentó ocultar su sorpresa. «¿Cómo has llegado hasta aquí?». «Trabajo, ambición y un poco de suerte», se encogió de hombros Winona. «La típica historia americana». «Qué bien», dijo Octavia con una sonrisa forzada. «Y dijiste que trabajabas en la hostelería», repitió Winona. «Ah, sí», asintió Octavia. «Sabes, estamos a punto de dar una recepción privada para clientes especiales, mucho más privada que la de esta noche. Si quieres profundizar en el mundo del arte contemporáneo, ven». Le entregó a Winona una elegante tarjeta de visita. «Llama a mi asistente. Ella te apuntará en la lista». Winona se sorprendió por la invitación. «Es usted muy amable. Siempre me complace ayudar a quienes están verdaderamente interesados en el arte», dijo Octavia en un tono que podía interpretarse tanto como sincera benevolencia como condescendencia. En ese momento, un grupo de personas se acercó a Octavia y ésta se vio obligada a apartar la mirada. Winona se hizo a un lado reflexionando sobre este giro inesperado. ¿Por qué la había invitado Octavia? ¿Por cortesía? ¿Por interés? ¿O simplemente por el deseo de ampliar su red de conocidos? Winona decidió que era hora de marcharse. Había conseguido lo que buscaba, una primera impresión de la mujer con la que su marido la engañaba. Octavia era guapa, inteligente, ambiciosa y, sin duda, procedía de un mundo diferente al de Winona. Pero detrás de toda esa brillantez, Winona vio algo más. Tal vez soledad, tal vez inseguridad cuidadosamente oculta tras una máscara de superioridad. A la salida de la galería, la llamaron. «Winona», se dio la vuelta. Octavia se acercó rápidamente. «¿Ya te vas?». «Sí, mañana tengo que madrugar», asintió. «Entiendo». Octavia dudó un segundo, lo que parecía inusual en su habitual seguridad. «Mira, estaba pensando, ¿quizá podrías comer conmigo algún día? Me encantaría contarte más cosas sobre nuestra galería, incluso enseñarte los entresijos. Si le interesa, claro». Winona estaba realmente sorprendida. «Eso es inesperado». «Lo sé», dijo Octavia ligeramente avergonzada. «Es solo que a veces es agradable conocer a alguien nuevo,
alguien fuera de lo común. Para ser sincera, esta gente, señaló con la cabeza hacia la galería, a veces es terriblemente fastidiosa. Winona vio algo en los ojos de Octavia que no esperaba: sinceridad. Tal vez la primera emoción real que había visto en toda la noche. Eso sería interesante, dijo Winona lentamente, pensando ya en cómo podría aprovechar esta inesperada oportunidad. Estupendo, se animó Octavia. Le pediré a mi ayudante que se ponga en contacto con usted. ¿Tiene una tarjeta de visita? Winona sacó de su bolso una sencilla tarjeta blanca con solo su nombre y su número de teléfono, una de las muchas tarjetas de visita que utilizaba cuando necesitaba permanecer de incógnito. «Hasta luego, Winona», sonrió Octavia, y esta vez no había condescendencia en su sonrisa, solo curiosidad y quizá un toque de impaciencia. Sentada en el coche, Winona intentó comprender lo que había ocurrido. La velada no había salido como ella había planeado. Había esperado ver a una mujer de la alta sociedad superficial a la que poder despreciar sin más. En lugar de eso, conoció a una mujer compleja con un carácter contradictorio, arrogante y vulnerable al mismo tiempo, profesionalmente despiadada y humanamente solitaria. Y lo más inesperado, Octavia parece realmente interesada en ella. Winona Holiday, de Ohio, trabaja en la hostelería. No es la mujer de Mark, no la dueña de la Sur Cove, solo Winona. Hizo las cosas más complicadas, pero también habría nuevas posibilidades. Winona arrancó el coche y se adentró en la noche, ya con un plan en la cabeza para su próximo encuentro con Octavia. Un encuentro que tendría lugar mucho antes de la cena benéfica en el hotel. El restaurante Saffron era exactamente el tipo de lugar en el que Winona esperaba ver a gente como Octavia Prentice, caro, de moda, con pretensiones de sofisticación. El interior de lujo moderno, con mucho latón y terciopelo, hablaba más de las ambiciones de los propietarios que el propio menú. Winona había llegado deliberadamente 10 minutos más tarde de la hora acordada para que Octavia ya la estuviera esperando. Una pequeña estratagema táctica para darle una ventaja psicológica. «Señorita Holiday», la saludó el maitre con una sonrisa. «La señorita Prentice ya la está esperando». Octavia se sentó en una mesa junto a la ventana, estudiando el menú. Hoy vestía un traje crema impecablemente confeccionado que debía de costar tanto como un buen coche de segunda mano. «Winona», se levantó para saludarme. «Me alegro mucho de que hayas podido venir». «Gracias por invitarme», sonrió Winona, notando el cambio a Bill. «Espero no haberte hecho esperar mucho». «En absoluto», dijo Octavia. «Solo he tenido tiempo de pedir un aperitivo. ¿Me acompañas?». Winona accedió, y pronto aparecieron ante ellas 2 copas con cócteles del color rosa de moda. «Por los nuevos conocidos», Octavia levantó su copa. «Por los nuevos descubrimientos», respondió Winona, chocando su copa. Había pasado una semana desde su encuentro en la galería. Durante ese tiempo, Winona regresó a casa. No podía quedarse en el hotel para siempre. Mark la saludó con nervioso alivio e intentó hablar de sus problemas, pero ella volvió a aplazar una conversación seria. «Ahora no, Mark. Necesito más tiempo». Él no insistió. Ahora vivían como vecinos educados. Él en el dormitorio de invitados, ella en el dormitorio principal. Ella sabía que era una situación temporal, pero el distanciamiento le daba margen de maniobra. «¿Cómo van los preparativos para la proyección privada?», preguntó Winona. «Ya casi está», dijo Octavia, emocionada. «Hemos traído algunas obras de Julian Lawrence. Es el artista del que más se habla en Europa ahora mismo. Es casi imposible hacerse con sus cuadros, pero yo lo he conseguido», dijo con indisimulado orgullo. «Impresionante», dijo Winona con sinceridad. «¿Qué tal te va? ¿Todo bien en el trabajo?».
Winona contó una historia preparada de antemano sobre su trabajo ficticio como gerente en un hotel corriente, haciéndolo deliberadamente lo más realista posible. Suena problemático, comentó Octavia con una sonrisa tensa, perdiendo claramente el interés. Lo es, asintió Winona, pero me gusta trabajar con la gente. Por supuesto, es noble. Hizo una pausa Octavia. Admiro a la gente que se siente realizada en las cosas sencillas. Winona reprimió una sonrisa. La condescendencia de Octavia era casi cómica. ¿Por qué te dedicas a la hostelería?, preguntó Octavia, aparentemente por cortesía. Un sueño, respondió Winona con sencillez. Desde niña imaginé que crearía un lugar donde la gente estuviera realmente bien, donde se les tratara con respeto, por gorda que fuera su cartera. Algo en su tono hizo que Octavia mirara con más atención a su interlocutora. Un sueño poco habitual para una niña. Nos mudábamos mucho cuando era pequeña, explicó Winona, entretejiendo trozos de verdad en su ficción. Nos alojábamos mucho en moteles. Algunos eran horribles, otros acogedores. Memoricé la diferencia. ¿Y tus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi padre era viajante de comercio. Vendía cualquier cosa que se pudiera vender. Mamá trabajaba donde podía, de camarera, de dependienta, a veces de limpiadora. Winona vio un destello de algo parecido a la incomodidad en los ojos de Octavia. La niña rica no sabía cómo reaccionar ante una historia de un mundo completamente distinto. Es impresionante que hayas podido lograr tanto, dijo finalmente. ¿Y tu historia? Winona cambió suavemente de tema. ¿Siempre supiste que te dedicarías al arte? A Octavia se le iluminó la cara. Sí, desde niña. Mi madre era coleccionista, me llevaba a galerías y subastas. Tenía 5 años cuando vi por primera vez a Monet en persona. Debías de estar muy unida a tu madre, dijo Winona con cautela, recordando su conversación con Guido. Una sombra recorrió el rostro de Octavia. Sí, su muerte lo cambió todo. Mi padre se enfrascó en su trabajo y yo me quedé sola. A los 13 años, eso no es fácil. Por un momento, la máscara de la socialité se desvaneció y Winona vio a una mujer con un pasado doloroso. Lo siento, dijo sinceramente. Perder a tu madre a esa edad, no pasa nada, se recompuso rápidamente Octavia. Fue hace mucho tiempo. En cierto modo, me hizo más fuerte. Aprendí a confiar solo en mí misma. Su conversación se vio interrumpida por el camarero que tomaba nota de su pedido. Cuando se marchó, Octavia preguntó de repente, ¿estás casada, Winona? Winona había pensado este punto de antemano. Por supuesto podría haber mentido, pero no valía la pena arriesgarse. Octavia podía verificar fácilmente la información sobre ella. Sí, respondió con calma. 8 años ya. ¿Y quién es el afortunado?, preguntó Octavia con una sonrisa cómplice. Se llama Mark. Es arquitecto. Winona observó atentamente la reacción de su interlocutora. Si Octavia estaba sorprendida, lo disimulaba de maravilla. ¿Arquitecto? ¡Qué interesante!, dijo. ¿En qué estilo trabaja? En varios. Winona se encogió de hombros. Es bastante versátil. En los últimos años se ha dedicado sobre todo a proyectos comerciales. ¿Cuál es su apellido? Quizá haya oído hablar de él, preguntó Octavia con indiferencia. Holiday, respondió Winona con sencillez. Mark Holiday. Vio que Octavia se quedaba paralizada durante una fracción de segundo y con toda naturalidad cogía su vaso. No lo recuerdo, dijo tras una pausa. Aunque últimamente hemos estado trabajando con varios arquitectos para la nueva ala de la galería. Mintiendo, y ni siquiera sonrojándose, pensó Winona, pero mantuvo una expresión amable en el rostro. ¿Y usted?, preguntó. ¿Casada? No, sacudió Octavia con la cabeza. Aún no he conocido a nadie con quien quiera casarme, pero supongo que no te faltan pretendientes, sonrió. Digamos que tengo donde elegir.
respondió Octavia con una leve sonrisa. Pero la mayoría de los hombres decepcionan al examinarlos más de cerca. ¿En qué sentido? Les falta profundidad, ambición, verdadera pasión, explicó Octavia. No me interesan los holgazanes ricos que abundan. Necesito a alguien que cree algo, que tenga un propósito en la vida. Como mi marido, pensó Winona, pero dijo en voz alta, ya veo. Mark también es así, completamente absorto en su trabajo. Octavia se tensó ligeramente. ¿Y qué opinas tú? Lo apoyo, por supuesto. Winona se encogió de hombros. Tengo mi propio negocio, mi propia vida. No somos el tipo de parejas que pasan cada minuto juntas. Un enfoque moderno, asintió Octavia. Me gusta. El resto de la comida transcurrió en una conversación informal. Octavia habló de sus viajes, de las tendencias en el mundo del arte, de los famosos que había conocido. Winona escuchaba, hacía preguntas y a veces compartía historias ficticias de su trabajo. Cuando llegó la cuenta, Octavia la interceptó rápidamente. Déjame a mí, yo te invité. Muy amable, gracias, sonrió Winona. Por cierto, dijo Octavia despreocupadamente, dentro de 15 días celebramos una cena benéfica para jóvenes artistas. Nada demasiado formal, solo una velada agradable con gente interesante. ¿Les gustaría a usted y a su marido unirse a nosotros? Winona casi se atraganta con el agua. No se lo esperaba. Suena tentador, respondió con cautela. Pero no estoy segura de que Mark pueda. Últimamente está muy ocupado. Entonces ven sola, se encogió de hombros Octavia. Será divertido, te lo prometo. Me lo pensaré, asintió Winona intentando descifrar mentalmente el repentino movimiento de Octavia. Al despedirse, intercambiaron besos en la mejilla como viejas amigas. Winona se sentó en un taxi. Hoy no había cogido su propio coche a propósito, y se puso a pensar. El juego se complicaba cada vez más. Era evidente que Octavia sabía quién era Mark, pero parecía desconocer la verdadera situación de Winona. Y ahora, por alguna razón, las invitaba a las dos a un acto. ¿Para qué? ¿Para verlos juntos? ¿Para probar la reacción de Mark? ¿O era una prueba para la propia Winona? Cuando Winona volvió a casa, Mark estaba en su despacho. Le oía hablar por teléfono y su voz sonaba tensa. Al pasar junto a la puerta entreabierta, captó un fragmento de una frase. Ahora no, es complicado. Winona se detuvo en la puerta, escuchando. No podemos vernos esta semana. ¿Sí? Ya sé. Mira, tengo un problema en casa. No puedo explicártelo por teléfono. Mark se fijó en ella y cortó bruscamente la llamada. Me tengo que ir. Luego hablamos. Hola, dijo Winona con calma al entrar en el despacho. ¿Qué tal el día? Bien. Mark parecía agotado. Su camisa, habitualmente impecable, estaba arrugada y se le notaba la barba de 3 días en las mejillas. ¿Y el tuyo? Productivo, respondió ella. He comido con una nueva conocida, una mujer muy interesante, trabaja en el mundo del arte. Mark se tensó, pero intentó parecer desinteresado. ¿En serio? ¿Quién es? Octavia Prentice, dijo Winona con indiferencia, observando la reacción de su marido. ¿La conoces? Dirige la galería de su padre. Mark se puso pálido. Sí. Trabajamos en un proyecto para su galería el año pasado. ¡Qué casualidad!, sonrió Winona. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? ¿Dónde la conociste? La voz de Mark sonaba ronca. En una exposición en su galería la semana pasada. Es muy simpática. Nos ha invitado a ti y a mí a una cena benéfica dentro de 15 días. Mark parecía a punto de vomitar. Nona, tenemos que hablar. Por supuesto, asintió ella. Pero ahora no. Tengo una cita en el hotel. Solo quería pasar a cambiarme. Winona sonaba desesperado. Por favor, ya no puedo hacer esto. ¿No puedes hacer qué?, preguntó inocentemente. Esta incertidumbre, ¿sabes algo? ¿O sospechas algo? ¿O todo es una coincidencia con Octavia?
Winona miró atentamente a su marido. Parecía patético, asustado, confuso, perseguido. De repente, Winona se sintió cansada de aquel juego. «Lo sé todo, Mark», dijo simplemente. «Ya han pasado 15 días». Se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Dios, Nona, puedo explicártelo». «Ahora no», sacudió la cabeza. «Tengo una reunión. Hablaremos esta noche». «¿Tú te reuniste con Octavia, sabiendo lo nuestro?», preguntó incrédulo. «Sí», confirmó Winona. «Quería ver qué tenía de especial». «¿Y a qué conclusiones llegaste?», le tembló la voz. Winona se encogió de hombros. «Es guapa, inteligente, ambiciosa, superficial, arrogante, solitaria. Puedo ver por qué ella te eligió. No está claro por qué tú la elegiste a ella». «No lo hice», dijo Mark. «Simplemente ocurrió». «No pasó nada, Mark», replicó Winona. «Pero ya hablaremos de eso más tarde». Se dio la vuelta para marcharse, pero él la llamó. «Winona, ¿le has dicho quién eres? ¿Que eres mi mujer?». «Por supuesto», sonrió. «Yo no miento a la gente, Mark, a diferencia de otros». Winona pasó el resto del día en el hotel, ocupándose de sus asuntos y pensando en sus próximos pasos. Su plan empezó a tomar forma tras las reuniones de hoy, tanto con Octavia como con Mark. Esa tarde, Delphine entró en su despacho con una carpeta llena de papeles. «Aquí está la lista de invitados confirmados para la recaudación de fondos. Asistirán los Prentice, padre e hija». «Estupendo», asintió Winona. «¿Y nuestra lista principal de benefactores?». «Casi todos están confirmados», dijo Delphine. «Va a ser un pleno». «Bien», Winona echó un vistazo a los papeles. «Y cambiemos la disposición de los asientos. Quiero que los Prentices se sienten en la mesa principal, a mi lado». Delphine enarcó una ceja. «¿Estás segura? Este sitio suele ser para los donantes más importantes». «Esta vez quiero hacer una excepción», dijo Winona con firmeza. «Lo que tú digas», asintió Delphine. «¿Y Mark estará allí?». «Estará», dijo Winona con una sonrisa. «Yo me ocuparé de ello». Cuando Winona volvió a casa, Mark la esperaba en el salón. Tenía delante un vaso de whisky casi vacío. «¿Estás lista para hablar?», preguntó ella, sentándose frente a él. «Sí», asintió él. «En primer lugar, quiero decir que esto ha sido un error. No planeé, no quería... ¿No querías engañarme?». Winona terminó por él. «¿O no quería que yo lo descubriera?». Mark suspiró con fuerza. «Me lo merecía. Me merecía tu ira, tu desprecio». «No siento ninguna de las dos cosas, Mark», dijo Winona con calma. «Solo decepción y curiosidad». «¿Desde cuándo?». 3 meses, admitió. «Hemos estado trabajando en el proyecto de renovación de la galería. Pasamos mucho tiempo juntos. Ella sabe cómo hacer que un hombre se sienta especial». «¿Y yo no?», preguntó Winona en voz baja. «No eres tú», dijo Mark rápidamente. «Eres la esposa perfecta, inteligente, exitosa, hermosa. Yo solo... no sé qué me pasó. La crisis de los 40, supongo». Winona miró a su marido con tristeza. Ahora, en ese momento de sinceridad, veía a su verdadero yo, un hombre inseguro y desesperado por ver confirmada su valía. «¿Le dijiste que yo era el dueño de Azure Cove?», preguntó Winona. Mark la miró sorprendido. «No, claro que no. Nosotros. La verdad es que no hemos hablado mucho de ti». «Qué alivio», dijo Winona con ironía. «¿Así que cree que solo soy el gerente de algún hotel?». «Supongo que sí», asintió Mark, inseguro. «¿Y eso qué importa?». «Ya lo verás», sonrió Winona enigmáticamente. «Hablando de la cena benéfica a la que me ha invitado Octavia, vamos a IR». «¿Qué?». Mark la miró fijamente. «¿Estás de broma?». «En absoluto», dijo Winona negando con la cabeza. «Iremos juntos, como un matrimonio feliz». «¿Por qué?». Había horror en su voz. ¿Para humillarme o a ella?». «Ninguna de las dos cosas», respondió Winona con calma. «Solo quiero ver cómo reacciona.
¿Y cómo te comportarás tú? ¿Es una especie de juego para ti? Mark se indignó. ¿Mi vida se está desmoronando y tú montas un espectáculo? Tu vida se está desmoronando por tus propias decisiones, Mark, dijo Winona con firmeza. Y, por cierto, no es solo tuya. Así que sí, tengo derecho a un pequeño espectáculo. Mark la miró en silencio, incapaz de encontrar las palabras. Y después de esta cena, continuó Winona, tenemos otro acontecimiento. Un acto benéfico en el Azure Cove, a beneficio de la Escuela de Arte. Los Prentice también están invitados. Tú también vendrás, por supuesto. Winona, suplicó Mark. Esto es cruel. ¿De qué va todo esto? La verdad, Mark, respondió ella con calma. Solo quiero que se descubran todas las cartas, y entonces decidiremos cómo proceder. ¿Ya lo sabes? Preguntó esperanzado. ¿Tenemos futuro? Winona dudó un momento. En realidad, aún no había tomado una decisión definitiva. Una parte de ella quería perdonar a Mark. 8 años de matrimonio no se superaban tan fácilmente, pero otra parte dudaba de que pudiera volver a confiar en él. No lo sé, respondió con sinceridad, pero lo sabré dentro de 15 días. Mark asintió, aceptando sus condiciones. Winona se levantó. Estoy cansada. Me voy a la cama. Ya en la puerta del dormitorio se dio la vuelta. Y, Mark, no intentes avisar a Octavia. Solo dificultarás más las cosas, para todos nosotros. Él asintió en silencio, mirando su vaso vacío. En la cama, Winona permaneció despierta durante largo rato, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Había empezado este juego con el simple deseo de recuperar el control, tal vez incluso de vengarse, pero ahora las cosas se habían complicado. Octavia no era solo una rival, sino una persona con su propia historia y vulnerabilidades. Mark no era un villano unidimensional, solo un hombre débil que había cometido un error. Winona no sabía cómo acabaría esta historia, pero estaba decidida a llegar hasta el final, con dignidad y en sus propios términos. Por la mañana, llamó a Octavia y aceptó una invitación a una cena benéfica. A Mark y a mí nos encantaría ir, dijo al teléfono, imaginando la cara que pondría la mujer al otro lado de la línea. Estupendo, respondió Octavia tras una breve pausa. Me encantaría conocer a tu marido. Estoy segura de que haréis buenas migas, dijo Winona con una sonrisa. Debéis de tener muchos intereses en común. Winona se despertó con los primeros rayos del sol. Hoy, víspera de la cena benéfica en su hotel, tenía mucho que hacer. Pero antes de ponerse manos a la obra, se permitió unos momentos de silencio, mirando al techo de la habitación y recordando los acontecimientos de la noche anterior. La cena benéfica en la Galería Prentice había resultado tan incómoda como esperaba. Mark parecía un condenado a muerte, pálido, con una sonrisa tensa y las manos temblorosas. Octavia, en cambio, mostró una compostura extraordinaria. Saludó a ambos con una perfecta sonrisa social. Presentó a Mark a Winona como un arquitecto de talento con el que la galería ha tenido el placer de colaborar, y se mantuvo a una distancia respetuosa de los dos durante toda la velada. Solo una vez Winona captó su mirada. Octavia la observaba a ella y a Mark hablando con uno de los invitados. Había una extraña expresión en sus ojos, no de celos, sino de reflexión, casi de tristeza. Cuando Winona la miró, Octavia apartó rápidamente la mirada. Al final de la velada, Octavia se acercó a despedirse y, como de paso, mencionó: «Mi padre y yo hemos recibido una invitación para un acto benéfico mañana en el Azure Bay. ¿Irás tú también?» «Sí», respondió Winona con una sonrisa. «No nos perdemos tales acontecimientos». «Me alegro». Octavia parecía realmente contenta. «Entonces nos vemos mañana». Mark no dijo ni una palabra de camino a casa, pero antes de que se fueran a sus dormitorios por separado, preguntó en voz baja:
¿Crees que sospechaba algo? No lo sé, respondió Winona con sinceridad. Pone buena cara. Tú también, por cierto. Estoy impresionada. Él se estremeció ante su tono y desapareció silenciosamente en la habitación de invitados. Ahora, tumbada en la cama, Winona intentaba ordenar sus propios sentimientos. De un modo extraño, la ira que se había desatado en su interior los primeros días tras descubrir la traición casi se había calmado. Había sido sustituida por una fría determinación, no tanto de castigar a los responsables como de restablecer el equilibrio, de volver a controlar la situación y, tal vez, arreglar las cosas en su matrimonio. Winona se levantó de la cama y se dirigió al baño. Mirando su reflejo en el espejo, se prometió a sí misma que hoy todo estaría resuelto, de una forma u otra. Por la tarde, Winona llegó al hotel antes de lo habitual. Tenía que comprobar todos los detalles del evento que se iba a celebrar en las próximas horas y quería asegurarse de que todo saldría a la perfección. «Buenos días, señorita Holiday», la saludó Edgar, el recepcionista jefe, cuando entró en el vestíbulo principal. «Buenos días, Edgar», asintió ella. «¿Ha llegado ya Delphine?» «Sí, en el vestíbulo principal con los decoradores. Están ultimando la decoración». Winona se dirigió al Salón Esmeralda, el espacio para eventos más prestigioso del hotel. Las paredes de cristal ofrecían una impresionante vista del océano por un lado y de los cuidados jardines del hotel por el otro. La suave luz del día inundaba el espacio y se reflejaba en las arañas de cristal. Delphine estaba de pie en medio de la sala, consultando algo en su tableta mientras daba instrucciones al personal que estaba colocando las mesas y las sillas. «Winona», levantó la vista, sorprendida. «No te esperaba tan temprano. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para esta noche», explicó Winona mientras recorría la sala con la mirada. «Tiene muy buena pinta». «Estará aún mejor cuando los colores y las luces estén listos», le aseguró Delphine. «¿Qué tal la noche?» «Extraño», admitió Winona con sinceridad. Octavia se había comportado de forma impecable, ni un indicio de que Mark y ella se conocieran mejor de lo que deberían. «¿Quizá no sabía que era su marido?», sugirió Delphine. «Lo sabía», dijo Winona negando con la cabeza. «Se lo dije cuando nos conocimos. Y nos invitó a las 2 de todos modos». «Atrevida», silbó Delphine. «O estúpida». «Ni lo uno ni lo otro», dijo Winona pensativa. «Creo que está intentando comprender la situación. Igual que yo». Caminaron por la sala discutiendo los detalles de la velada. El menú, el programa, la lista de invitados. Delphine revisó sus notas. 186 invitados confirmados, incluidos los prentices. Los hemos colocado en su mesa, como usted pidió. «Bien», asintió Winona. «¿Y Mark?» «También en la mesa principal», confirmó Delphine. «¿Estás segura de que es una buena idea ponerlos a todos juntos?» «Por supuesto», dijo Winona con firmeza. «Quiero todas las cartas sobre la mesa». Delphine miró a su amiga con atención. «¿Hacer una escena?» «No». Winona negó con la cabeza. «No voy a montar una escena en mi propio evento. Solo quiero que Octavia sepa quién soy realmente y que Mark acepte las consecuencias de sus decisiones. ¿Y después?» «Después ya veremos», se encogió de hombros Winona. «Primero tengo que ver cómo reaccionan los dos». Se dirigieron a la cocina, donde la chef René estaba haciendo los últimos preparativos para la cena. «Señorita Holiday», exclamó al ver a Winona, «va a estar perfecto, lo prometo. Hemos hecho ese soufflé de autor que tanto le gusta y esa salsa de vino para los filetes de la que todo el mundo hablaba la última vez». «Confío plenamente en tu arte, René», sonrió Winona. «Estoy segura de que a los invitados les encantará». Después de la cocina, pasaron por el bar, donde el sommelier Daniel mostraba los vinos seleccionados para la velada. «He elegido un rosado especial para el aperitivo, de una pequeña bodega de la Provenza, de producción ecológica. Nadie aquí lo había probado antes».
Me parece estupendo, aprobó Winona. Pero me gustaría un Chateau Margaux del año 2000 para la mesa principal. Daniel enarcó las cejas. Es bastante extravagante, incluso para nuestra recaudación de fondos, señorita Halliday. Lo sé, asintió ella, pero esta noche es una ocasión especial. Una vez comprobados y aprobados todos los detalles, Winona y Delphine subieron al despacho de Winona. Cuando cerraron la puerta, Delphine le hizo por fin la pregunta que evidentemente la había estado molestando. ¿Has decidido qué vas a hacer con Mark después de esta noche? Winona se acercó a la ventana y miró el océano, una pregunta que se había estado haciendo durante las últimas semanas. No lo sé, admitió con sinceridad. Una parte de mí quiere perdonarlo. 8 años no se pueden tirar a la basura. Hemos pasado por muchas cosas juntos, hemos conseguido muchas cosas. Pero la otra parte dejó de hablar. ¿No estás segura de poder volver a confiar en él?, sugirió Delphine. No solo eso, dijo Winona negando con la cabeza. No estoy segura de verle como el hombre con el que me casé. Entonces, Mark era ambicioso, apasionado, dispuesto a correr riesgos. Ahora buscó la palabra adecuada, cómodo, previsible, salvo alguna aventura ocasional con las hijas de clientes ricos, claro. La gente cambia, dijo Delphine filosóficamente. No siempre para mejor. Ni siquiera se trata de engañar en sí, continuó Winona. Es que de repente me he dado cuenta de que Mark y yo llevamos mucho tiempo viviendo vidas paralelas. Él está en su mundo de arquitectura y sus proyectos, yo en mi hotel. Nos vemos por las tardes, intercambiamos noticias, a veces hacemos el amor, pero ¿dónde está la verdadera conexión? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? Soñamos con algo juntas. Delphine miró a su amiga con simpatía. ¿Y crees que no puedes recuperarlo? No lo sé, volvió a suspirar Winona. Por eso estoy montando este espectáculo, para ver al verdadero él, para ver si merece la pena intentarlo. Se apartó de la ventana y sonrió. Pero basta de cosas tristes. Tenemos mucho que hacer. ¿Qué vestido me voy a poner esta noche? Lo han entregado en tu suite, dijo Delphine. El Esmeralda de Vera Wang, espalda abierta. Es perfecto, asintió Winona. ¿Y el personal para esta noche? ¿Servicio de mesa principal? He asignado a Amanda y Jason, dijo Delphine. Los mejores. Bien, pero me gustaría que estuvieras tú también. Delphine enarcó las cejas, sorprendida. ¿Yo? Pero yo soy la encargada, no una camarera. Lo sé, asintió Winona. Pero te necesito por aquí. Eres la única que conoce perfectamente la situación. De acuerdo, aceptó Delphine. ¿Y qué se supone que debo hacer exactamente? Nada en particular. Winona se encogió de hombros. Solo que en un momento dado, cuando haga la señal, vendrás y te dirigirás a mí como anfitriona del hotel, oficialmente, para que te oigan todos los comensales. Ya veo, asintió Delphine. Y ese momento será... Lo elegiré yo misma, sonrió Winona enigmáticamente. Pero lo entenderás. ¿Y qué le dirás a Octavia cuando se entere? Winona pensó un momento. Aún no lo he decidido exactamente. Dependerá de su reacción. Pero no pienso humillarla públicamente. Eso sería demasiado mezquino. Solo quiero restablecer el equilibrio. Estás sorprendentemente tranquila para haber sido engañada por tu marido, comenta Delphine. Quizá porque una parte de mí lleva mucho tiempo dispuesta a abandonar este matrimonio, dijo Winona en voz baja. Solo que no me lo había confesado hasta ahora. ¿Y qué harás si decides dejarlo ir? Empezaré un nuevo capítulo, respondió Winona con sencillez. Tengo un hotel, amigos, planes de futuro, puedo manejarlo. Sé que lo harás, sonrió Delphine. Eres la persona más fuerte que conozco. Gracias, Winona abrazó a su amiga, por estar siempre a mi lado. El resto del día transcurrió en un frenesí de actividad. Winona supervisó los últimos preparativos, resolvió pequeños problemas que surgían aquí y allá.
Trabajaba tan concentrada y eficaz como siempre, sin dejar que sus preocupaciones personales afectaran a la calidad de su trabajo. A las 5, cuando todo estaba casi terminado, subió a su suite para prepararse para la noche. Winona se dio un baño y se permitió unos minutos para relajarse y dejar volar sus pensamientos. El agua caliente y el aroma del aceite de lavanda le ayudaron a calmar los nervios. Después del baño, empezó a vestirse. El vestido esmeralda de Vera Wang era perfecto para su figura, ceñido a la cintura, con un elegante escote y la espalda abierta. Winona eligió unos pendientes de plata con esmeraldas, regalo de Mark por su 5º aniversario, y una sencilla pulsera de plata. Mientras terminaba de maquillarse, oyó que llamaban a la puerta. «Adelante», dijo Winona pensando que era Delfín. Pero era Mark, que estaba en la puerta. Llevaba puesto el traje azul marino que Winona le había elegido el año pasado. Parecía tenso pero decidido. «Nona», comenzó, «sé que no quieres hablar ahora, pero tengo que decir...» «Mark», le interrumpió Winona, «ahora no. Tengo una recepción dentro de media hora». «Por favor», insistió, «solo quiero que sepas que me doy cuenta de que lo he estropeado todo, y si después de esta noche decides que rompamos, lo aceptaré, pero quiero que sepas que nunca he dejado de quererte». Winona miró a su marido en el espejo. Sus palabras deberían haberla conmovido, pero lo único que sentía era cansancio. «El amor no son solo palabras, Mark», dijo en voz baja. «Es una elección que hacemos cada día. Y, por desgracia, tú has hecho tu elección». «Lo sé», asintió él, «y me arrepiento todos los días». «Hablaremos después de cenar», dijo Winona levantándose. «Ahora sí que tengo que irme». Pasó junto a él sin mirarle a los ojos. En el ascensor, Winona respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Esta noche no solo iba a celebrar un acto benéfico, sino que posiblemente cambiaría el curso de su vida. Delfín se reunió con ella en el vestíbulo, elegante con un estricto traje negro. «Estás impresionante», dijo mirando a Winona. «¿Estás preparada?» «Tan lista como nunca lo estaré», asintió Winona. Los invitados empezaron a llegar a las 6:30 en punto. Winona los saludó en el vestíbulo de Emerald Hall, sonriendo y agradeciéndoles su apoyo a la iniciativa benéfica. Para la mayoría de los presentes, no era solo la anfitriona del hotel, sino una figura importante en la comunidad empresarial local, una filántropa respetada. Mark se quedó cerca, ayudando en la recepción, pero apenas hablaron. Desde fuera parecían una pareja normal ocupada en la organización de un acontecimiento importante. A las 7 en punto llegaron los Prentice, Montgomery, elegante con su impecable smoking, y Octavia, deslumbrante con su ajustado vestido plateado. Entraron en la sala con la confianza de quienes están acostumbrados a ser el centro de atención. Winona notó que Octavia se paralizaba por un momento al verla a ella y a Mark juntos, pero se recompuso rápidamente y caminó hacia ellos con una impecable sonrisa social. «Winona, qué agradable encuentro», besó a Winona en la mejilla y estrechó la mano de Mark. «Padre, permítame presentarle a mis amigos, Winona y Mark Holliday». «Ya nos conocimos ayer en vuestro evento», sonrió Montgomery mientras les estrechaba la mano. «Pero siempre es un placer volver a veros». «Lo mismo digo», asintió Winona. «Mi marido y yo apreciamos mucho su apoyo a nuestra recaudación de fondos». «Es una causa que merece la pena», respondió Montgomery con diplomacia. «Las artes siempre necesitan apoyo». «Su hotel es magnífico», dijo Octavia, recorriendo con la mirada la sala Esmeralda. «Deben de venir aquí a menudo como lugareños, ¿verdad?» Winona captó la ligera risita en los ojos de Octavia y se dio cuenta de que pensaba que Mark y ella eran huéspedes como los demás. «Sí, venimos bastante a menudo», respondió con calma. «De hecho, vengo casi todos los días». Octavia parecía un poco confusa. «¿Trabajas en el barrio?»
Se podría decir que sí, respondió Winona con evasivas. Pero vayamos a nuestros asientos. La cena está a punto de empezar. Acompañó a los prentices a la mesa principal, sintiendo que la expectación crecía en su interior. El juego que había estado jugando durante las últimas semanas estaba llegando a su clímax, y Winona estaba preparada para cualquier final. La sala esmeralda de la cala azul resplandecía con la suave luz de las arañas de cristal. Más allá de los grandes ventanales que iban del suelo al techo, había una vista hipnotizadora del océano nocturno. 186 invitados, que representaban a la flor y nata de la sociedad, saboreaban exquisitos platos y finos vinos al son de un cuarteto de jazz. Winona estaba sentada en la cabecera de la mesa central, rebosante de serena confianza. A su derecha estaba Montgomery Prentice y a su izquierda, el presidente de la Escuela de Arte. Mark estaba sentado a 3 asientos de ella, frente a Octavia. Winona observó con qué cuidado evitaban mirarse directamente. Los 2 primeros platos transcurrieron sin incidentes. La conversación en la mesa fluyó despreocupadamente, pasando del arte a las noticias locales, de la política a las tendencias de la moda. Octavia brillaba, cautivando a los demás con su erudición y sus impecables modales. Hablaba de las exposiciones que organizaba y de los artistas con los que trabajaba, lanzando de vez en cuando una mirada a Winona con una condescendencia mal disimulada. Winona, se volvió Octavia hacia ella cuando sirvieron el postre. Dijiste que te dedicabas a la hostelería. ¿Es aquí, en la cala azul? La pregunta parecía inocente, pero Winona pudo detectar una ligera sorna en el tono de Octavia. En la mesa se hizo el silencio por un momento. Mark se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Sí, respondió Winona con sencillez. En cierto modo. Qué interesante, continuó Octavia, disfrutando claramente de la situación. ¿Y en qué puesto si no es un secreto? En la dirección, dijo Winona evasivamente. Ah, asintió comprensiva Octavia volviéndose hacia el presidente de la junta del colegio. Sabes, siempre admiro a la gente que encuentra su vocación en el sector servicios. Es un talento especial. ¿Cómo dice? El presidente parecía desconcertado. Bueno, debe admitir, continuó Octavia con una leve sonrisa, que hay una diferencia entre los que crean arte o dirigen empresas importantes y los que, digamos, proporcionan consuelo a los demás. Ambas funciones son importantes, pero requieren talentos diferentes, ¿no? Montgomery lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero ella fingió no darse cuenta. Mark se puso aún más pálido. En eso tiene razón, señorita Prentice, asintió Winona con calma. Cada papel requiere un talento diferente, aunque yo no sería tan rígida a la hora de distinguir entre creación y servicio. Un buen hotel también es una obra de arte, ¿no cree? Tal vez, se encogió de hombros Octavia, pero es difícil comparar el trabajo de, digamos, un portero con el de un arquitecto o un pintor. Octavia intentó intervenir de nuevo su padre, pero ella continuó. Creo que todo el mundo debería conocer su lugar y valorarlo. Su mirada se deslizó hacia Winona. Algunas personas sueñan con más de lo que pueden permitirse. Siempre es triste. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Varios invitados intercambiaron miradas perplejas. El presidente del consejo del colegio tosió. Winona mantenía una expresión serena en el rostro, aunque una oleada de fría ira crecía en su interior. No por el intento de humillarla. Hacía tiempo que Winona había superado tales trivialidades. Le molestaba la arrogancia demostrativa de Octavia, su voluntad de menospreciar públicamente a alguien a quien apenas conocía. Winona se secó cuidadosamente los labios con la servilleta y miró a Delphine, que estaba de pie contra la pared. Sus miradas se cruzaron y Delphine asintió débilmente. Ya es la hora. Señorita Prentice, dijo Winona con calma, ¿qué cree exactamente que no puedo permitirme? Octavia vaciló un momento, sorprendida por la pregunta directa.
No me refería a nada en concreto, sonrió nerviosa. Solo una observación filosófica sobre la naturaleza humana. Suena interesante, asintió Winona. Continúe, por favor. Quiero oír exactamente lo que ha querido decir. En ese momento, Delphine se acercó a la mesa con una botella de champán en las manos. Disculpe, señorita Holiday, le dijo a Winona en un tono formal, lo bastante alto como para que la oyeran todos los comensales. El chef pregunta si se puede servir el champán especial para el brindis. Y además, el director del Banco Meridian quiere hablar con usted después de la cena sobre una posible ampliación de la colaboración con el hotel. Gracias, Delphine, asintió Winona. Dile al jefe que estamos listos para el brindis dentro de 10 minutos. Y, por favor, dile al señor Perkins que me encantaría reunirme con él en mi despacho después del evento. Por supuesto, señorita Holiday. Delphine lanzó una rápida mirada a Octavia, que se quedó inmóvil con una expresión de absoluto desconcierto en el rostro. Cuando Delphine dio un paso atrás, Winona se volvió tranquilamente hacia Octavia. Parece desconcertada, señorita Prentice. ¿Le ocurre algo? Octavia desvió la mirada de Winona a Mark y luego de nuevo a Winona. No lo comprendo. ¿Es usted ¿Eres la dueña de este hotel? Sí, respondió Winona con sencillez. Soy propietaria del Azure Bay desde hace 6 años. Antes tenía uno más pequeño en la parte norte de la ciudad, y empecé con un pequeño motel en las afueras hace 15 años. El rostro de Octavia cambió rápidamente, de la incomprensión al asombro, luego al horror y, finalmente, a algo parecido al respeto mezclado con miedo. Pero usted ha dicho que trabajas en la hostelería, murmuró. Así es, asintió Winona. Y esa es la verdad. No lo sabía. Octavia parecía perdida. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué debería haberlo hecho? Preguntó Winona en voz baja. Solo éramos conocidos, comimos un par de veces. No me preguntaste directamente por mi situación. Pero debiste de darte cuenta de que yo... Octavia hizo una pausa, dándose cuenta de repente de lo incómodo de la situación. ¿Qué? Winona le dio un codazo con la misma suavidad. Octavia se sonrojó. Miró a Mark desesperada, pero él se limitó a encogerse de hombros con impotencia. Creo, intervino Montgomery, que obviamente no entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir la tensión, que todos estamos un poco cansados. Quizá deberíamos cambiar de tema. Es una idea excelente, señor Prentice, convino Winona. Estamos llegando a la parte más importante de la velada, la recaudación de fondos para la escuela de arte. Permítanme decir unas palabras. Se levantó y se dirigió hacia el pequeño escenario situado al final de la sala. Los invitados se quedaron en silencio, esperando su discurso. Winona vio que Octavia le susurraba algo a Mark, y éste sacudió la cabeza con una expresión de infinita fatiga en el rostro. Señoras y señores, comenzó Winona mientras el camarero le entregaba el micrófono. Gracias por acompañarnos hoy. El arte es lo que nos hace humanos, lo que nos ayuda a ver la belleza y el significado incluso en tiempos difíciles. Y hoy estamos aquí para apoyar a los jóvenes artistas, para darles la oportunidad de expresarse y cambiar el mundo con su trabajo. Pero el arte no es solo pintura o escultura. El arte es una forma de ver el mundo, una forma de interactuar con él. Creo que el verdadero arte no se crea solo en el lienzo, sino en la forma en que construimos relaciones, en la forma en que nos relacionamos con otras personas. Su mirada se detuvo en Octavia. A veces juzgamos a la gente por sus apariencias externas, su ropa, sus modales, su profesión. Dividimos el mundo entre los que guió y los que vio, los que están por encima y los que están por debajo. Pero el valor real de una persona no lo determina su estatus o su riqueza, lo determinan sus acciones, su actitud hacia los demás, su capacidad para ver la belleza y el valor en todo y en todos. Winona desvió la mirada hacia Mark
y su voz se volvió un poco más tranquila. Y el arte también nos enseña a apreciar lo auténtico, a distinguir lo real de la imitación, a ver la verdad aunque esté oculta tras una bella ilusión. No es fácil, y todos nos equivocamos a veces, pero es importante ser capaz de admitir tus errores y seguir adelante. Volvió a rodear la habitación con la mirada y sonrió. Hoy os pido que seáis generosos, no solo con vuestras donaciones al colegio, sino con vuestra visión del mundo, que veáis el valor de cada persona, independientemente de su posición, que creen belleza no solo en el arte, sino también en las relaciones, y a recordar que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de dar a los demás alegría, inspiración y respeto. La sala estalló en aplausos. Winona se inclinó y volvió a su mesa. Uno a uno, los invitados se acercaron a la mesa especial donde podían dejar sus donativos. Muchos de ellos se detuvieron para estrechar la mano de Winona o decirle unas palabras de agradecimiento. Octavia estaba sentada con los ojos bajos, claramente insegura de qué hacer. Mark parecía tan orgulloso como perdido. Cuando el grueso de los invitados se hubo dispersado, Octavia se levantó de repente y se acercó a Winona. ¿Puedo hablar contigo? ¿En privado? Winona asintió y la condujo a un pequeño salón contiguo al vestíbulo. En cuanto se cerró la puerta, Octavia habló. Mira, yo no sé qué decir. He cometido un terrible error. ¿Qué clase de error?, preguntó Winona con calma. Todo, admitió Octavia. Desde el principio. No sabía que eras la mujer de Mark cuando empezamos, vaciló. Cuando empezaste a acostarte con mi marido. Winona la ayudó. Sí, Octavia bajó la cabeza. No me dijo que estaba casado, y cuando me enteré, debería haberlo detenido, pero no pude. ¿Por qué no? Winona estaba realmente interesada. Creía que estaba enamorada de él, dijo Octavia en voz baja. Era diferente a los demás hombres que me rodeaban, talentoso, inteligente, con principios. Al menos eso creía yo. Lo estaba, asintió Winona. O lo era. Y entonces te conocí a ti, continuó Octavia. Y todo se volvió aún más confuso. Me gustabas de verdad, y empecé a sentirme fatal por salir con tu marido. Pero para entonces yo ya estaba, involucrada. ¿Y ahora qué?, preguntó Winona. ¿Y ahora qué? Octavia sonrió amargamente. Ahora me doy cuenta de lo tonta que fui. Te juzgué por tu aspecto, pensé que eras... Vaciló de nuevo. ¿Indigna de Mark?, sugirió Winona. Sí, admitió Octavia con sinceridad. Pensé que podía darle más, que yo era más adecuada para él por su talento y ambición, y resultó que yo era la que no lo suficientemente buena. No se trata de quién es mejor o peor, sacudió Winona la cabeza. Se trata de elecciones. Mark eligió hace 8 años cuando se casó conmigo, y, al parecer, tomó una decisión diferente hace 3 meses, cuando empezó a salir contigo. ¿Lo has sabido todo este tiempo?, se preguntó Octavia. No, respondió Winona. Me enteré hace un par de semanas. Decidí ver con quién estaba tratando antes de tomar una decisión. ¿Y a qué conclusiones llegaste?, preguntó Octavia en voz baja. ¿Sobre ti? Winona se lo pensó un momento. Eres inteligente, tienes talento y eres ambiciosa, pero también eres arrogante y tiendes a juzgar a la gente por su estatus y no por su esencia. Utilizas tu encanto y tu belleza como armas, y también eres muy solitaria detrás de todo ese exterior brillante. Octavia se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Es desagradable exactamente. Me disculpo si he sido demasiado directa. Winona se encogió de hombros. No, me lo merecía. Octavia levantó la vista. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Contigo y Mark? Eso es entre mi marido y yo, dijo Winona con firmeza. Pero puedo decirte una cosa. Esta noche me ha aclarado las cosas. ¿Te divorciarás de él?, preguntó Octavia sin rodeos. ¿No crees que no es asunto tuyo?, respondió Winona suavemente. Sí,
Por supuesto, asintió Octavia rápidamente. Es que, si decides darle otra oportunidad, quiero que sepas que lo nuestro ha terminado. Yo no... Lo sé, la interrumpió Winona. Te lo agradezco, pero mi decisión no dependerá de lo que tú hagas. Estaban frente a frente, dos mujeres fuertes en una situación difícil. Por primera vez en toda la noche, Winona vio verdadero respeto en los ojos de Octavia. Siento lo que ha pasado, dijo por fin Octavia. Y gracias por no montar una escena delante de mi padre y de todos los invitados. Podrías haberlo hecho. Habría sido mezquino, se encogió Winona de hombros. No le habría hecho ningún bien a nadie. Volvieron al salón. Octavia se unió en silencio a su padre, que charlaba apasionadamente con uno de los clientes. Mark, al percatarse del regreso de Winona, se dirigió inmediatamente hacia ella. «Nona», sonaba desesperado, «tengo que hablar contigo». «Ahora no, Mark», negó con la cabeza. «Tengo que atender a muchos invitados más». «¿Cuándo entonces?», insistió él. «Me estoy volviendo loca con el suspense». Winona suspiró. «Cuando todos se hayan dispersado, en mi despacho». Él asintió, claramente insatisfecho pero dispuesto a esperar. Winona se dirigió hacia un grupo de importantes donantes que hablaban de la próxima exposición de la universidad. Pasó la hora siguiente cumpliendo sus obligaciones como anfitriona del evento, dando las gracias a los invitados, discutiendo detalles de futuros proyectos, aceptando felicitaciones por una velada exitosa. Durante todo ese tiempo, sintió las miradas de Mark y Octavia que la observaban desde extremos opuestos de la sala. Cuando los últimos invitados empezaron a dispersarse, Winona subió a su despacho en la última planta del hotel. Las ventanas panorámicas daban al oscuro océano que reflejaba el camino iluminado por la luna. Se quitó los zapatos y se sirvió una copa de vino, disfrutando de un momento de silencio. Unos golpes en la puerta anunciaron la llegada de Mark. Entró, aún con su traje azul marino, pero con el cuello de la camisa desabrochado y sin corbata. Parecía agotado. «¿Puedo servirme una copa?», preguntó señalando una botella de vino. «Por supuesto», asintió Winona. Mark llenó la copa y se sentó frente a ella, separados por una amplia mesa de madera oscura. Respiró hondo. «¿Has montado todo este espectáculo para darnos una lección, Octavia y yo?» «No», dijo Winona negando con la cabeza. «Lo hice por mí, para descubrir lo que realmente quería». «¿Y a qué conclusiones llegaste?». Había una nota de esperanza en su voz. Winona guardó silencio un momento, reflexionando. «Sabes, cuando me enteré de tu infidelidad estaba furiosa. Luego me sentí herida. Entonces decidí averiguar quién era esa mujer, qué tenía de especial. Pero mientras hacía esta pequeña investigación, me di cuenta de algo importante». «¿De qué se trataba?», preguntó Mark en voz baja. «Que no se trataba de ella, ni siquiera se trata de ti», dijo Winona pensativa. «Se trata de mí. Se trata de lo que quiero de la vida, relaciones». Tomó un sorbo de vino y continuó. «Tú y yo hemos estado juntos durante 8 años. Buenos años. Nos apoyamos mutuamente, construimos carreras, nos hicimos sentir cómodos, pero en algún momento dejamos de vernos de verdad, dejamos de crecer juntos. Yo estaba inmerso en el hotel, tú en tus proyectos. Nos convertimos en vecinos que vivían vidas paralelas». «Eso no es cierto», argumentó Mark. «Yo siempre te he querido». «Puede», asintió Winona. «Pero el amor no es solo un sentimiento. Es una elección diaria de estar ahí para ti, de ser considerado, de ser sincero, y los dos dejamos de tomar esas decisiones. Soy tan culpable de eso como tú». «Nunca me engañaste», dijo Mark con amargura. «No», asintió Winona. «Pero yo también me he distanciado. Dejé de compartir contigo mis sueños, mis dudas, dejé de escucharte de verdad. Y hoy, observándote a ti, observando a Octavia, observando toda esta situación, me he dado cuenta de lo que realmente quiero». «¿Y qué es eso?»,
contuvo la respiración. Libertad, respondió Winona con sencillez. Libertad para empezar de nuevo, a solas. Mark exhaló lentamente, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Quieres el divorcio? Sí, asintió ella. Creo que sería lo mejor para los dos. No lo creo, sonó desesperado. Nona, sé que he cometido un grave error, pero podemos arreglarlo, empezar de nuevo. Quizá ir a algún sitio juntos, tomarnos un descanso del trabajo, de todo esto. Mark, le interrumpió Winona con suavidad. No es una decisión impulsiva. Llevo 15 días pensándolo, y cuanto más lo he pensado, más claro me he dado cuenta de que los dos tenemos que seguir adelante. ¿Por Octavia? Preguntó. Nunca la volveré a ver, lo juro. No por ella. Winona negó con la cabeza. Es por nosotros. Crecimos a partir de esa relación. Nos hemos convertido en personas diferentes, y quiero darnos a los dos la oportunidad de encontrar lo que nos haga verdaderamente felices, aunque sea separados. Mark guardó silencio durante un buen rato, con la mirada fija en su vaso. Siempre he admirado tu fortaleza, Nona, tu claridad. Incluso ahora, cuando me rompe el corazón, no puedo evitar admirarte. Winona sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo. Eres un buen hombre, Mark. Es solo que tú y yo hemos terminado. Pasa lo que pasa. ¿Y ahora qué? Preguntó. En sentido práctico. Hablaré con mi abogado la semana que viene, dijo Winona. Podemos arreglar esto civilizadamente, sin complicaciones innecesarias. Puedes quedarte en la casa hasta que encuentres algo adecuado. Yo me quedaré aquí, en el hotel. Has pensado en todo, sonrió con amargura. Solo quiero que sea lo menos doloroso posible para los dos, explicó Winona. Mark terminó su vino y dejó la copa. ¿Sabes lo que es irónico? Empecé esta aventura con Octavia porque me sentía insignificante a tu lado, tan ordinario, y ella me hizo sentir especial. Lo entiendo, asintió Winona. Pero hoy, observándote, he vuelto a ver a la mujer de la que me enamoré hace 8 años, continuó Mark. Fuerte, segura de sí misma, increíble, y me he dado cuenta de lo mal que lo había hecho. No lo mires así, dijo Winona suavemente. Los dos sacamos mucho provecho de esta relación, y ahora los dos somos libres para seguir adelante. Mark se levantó lentamente. Yo probablemente debería irme a casa. Necesito darle sentido a todo esto. Por supuesto, asintió Winona. Hablaremos mañana, cuando los dos estemos más tranquilos. Ya estaba en la puerta cuando se dio la vuelta. Nona, yo te he querido de verdad, siempre. Lo sé, respondió ella en voz baja. Yo también te quise, Mark. Cuando la puerta se cerró tras él, Winona se acercó a la ventana. Abajo, en el jardín del hotel, las linternas seguían encendidas, iluminando los senderos y los arbustos en flor. Se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. La tristeza por el final de un capítulo importante de su vida se mezclaba con la esperanza de un nuevo comienzo. Un silencioso golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Delfín. ¿Puedo pasar?, preguntó. Todos se habían dispersado. Por supuesto, asintió Winona. ¿Vinona? Me encantaría. Delfín se hundió en una silla. Vi a Mark marcharse. ¿Te encuentras bien? Sí. Winona sirvió vino a su amiga y volvió a la ventana. Sorprendentemente, estoy muy bien. ¿Y ahora qué?, preguntó Delfín. ¿Y ahora qué? Winona sonrió. Ahora voy a vivir mi vida, con mis propias reglas. Contemplaron el oscuro océano en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Winona sentía que estaba en el umbral de un nuevo capítulo, desconocido, un poco aterrador, pero lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente preparada para este viaje.